En Internet uno lee de todo, pero lo que le pasó a Evelyn Brooks aquel 24 de diciembre todavía se siente como algo que no encaja ni cuando lo cuenta con calma. Tenía 69 años, era viuda desde hacía mucho, y para cualquiera que la viera desde fuera era una señora sencilla. Abrigo viejo, bolso discreto, cero joyas llamativas, cero necesidad de llamar la atención. Llegó temprano a la casa de su hijo Daniel, en un vecindario tranquilo a las afueras de Detroit. Esas calles con luces cálidas en los porches y adornos navideños que intentan tapar el frío. Ella venía con su bandeja envuelta en papel aluminio, con ese hábito de toda la vida de aportar algo y no estorbar. Apenas cruzó la puerta, notó el clima raro. Sonrisas apuradas, conversaciones que bajaban de volumen cuando ella aparecía, y esa sensación de que ya tenían una agenda armada. La nuera, Lauren, estaba impecable, embarazada, con el cabello perfecto, la ropa planchada, la postura segura de quien cree que todo debe girar en 1900 torno a ella. Evelyn saludó, dejó la bandeja en la cocina, se lavó las manos como siempre, y se dijo que era cansancio, que no iba a empezar con paranoia en Navidad. Pero la primera señal no fue emocional, fue práctica. Antes de llegar, Daniel le había mandado un mensaje pidiéndole que comprara hielo y una gaseosa en el camino, y ella paró en una tienda, sacó su tarjeta como lo hacía desde hacía años, la pasó y la pantalla marcó rechazo. Lo intentó otra vez pensando en la máquina, y volvió a fallar. Sintió ese calor en la nuca que aparece cuando algo sale mal frente a un cajero que ya te mira con impaciencia. Pagó con el efectivo que tenía, hizo un chiste nervioso y se fue, pero el pecho se le quedó apretado todo el camino. Evelyn no era una mujer de compras impulsivas ni de deudas. Era organizada al extremo, por supervivencia, no por manía. Llegó a la casa tratando de no pensar en eso, como quien guarda una incomodidad en un bolsillo para no arruinar el ambiente. Solo que esa incomodidad se quedó ahí, pesada, mientras la familia de Lauren se acomodaba en la sala, mientras alguien ponía música de fondo, y mientras Daniel actuaba como si todo estuviera normal, sin preguntarle nada, sin mirar su cara. Evelyn todavía no sabía que el rechazo de la tarjeta no era un error. Era un mensaje. Y esa noche, en esa mesa, se lo iban a decir en voz alta delante de todos. La mesa estaba llena y desde fuera, cualquiera habría dicho que era una escena típica de Navidad. Platos pasando, de mano en mano, copas chocando, alguien comentando el clima, otro hablando del bebé que venía en camino. Evelyn se sentó en una de las puntas como hacía siempre, sin reclamar el lugar central. Observaba más de lo que hablaba. Notó que Lauren dirigía cada pequeño detalle. Quién servía el pavo, quién llenaba las copas, incluso cuándo empezar a repartir el postre. Daniel sonreía demasiado, como quien quiere demostrar que todo está bajo control. Evelyn comía despacio, sintiendo ese malestar. Crecerle en el estómago, no por la comida sino por la sensación de estar siendo observada como si fuera frágil. Nadie le preguntó por el hielo ni por la tienda. Nadie mencionó la tarjeta. Y eso, más que tranquilizarla, le confirmó que algo había sido planeado. En medio de la cena, cuando ya todos estaban sentados y el ruido había bajado, Lauren se puso de pie con una seguridad casi ensayada. Apoyó una mano sobre su vientre y empezó a hablar del futuro, de la estabilidad, de lo importante que era proteger a la familia, ahora que el bebé venía en camino. Su tono no era agresivo, era dulce, medido, con esa clase de dulzura que a veces disfraza decisiones duras. Dijo que habían estado revisando cuentas, organizando documentos, pensando en riesgos. Mencionó que hoy en día los ancianos eran víctimas frecuentes de estafas y que era mejor adelantarse a cualquier problema. Evelyn sintió como varias miradas se giraban hacia ella sin que nadie la señalara directamente. Daniel asentía con la cabeza, como si estuviera escuchando algo sensato. Y entonces Lauren soltó la frase que partió la noche en dos. Que, por su seguridad, el acceso financiero de Evelyn ya había sido reorganizado y que su tarjeta había sido cancelada preventivamente. Agregó casi sonriendo que cualquier gasto futuro podía gestionarse a través de Daniel. Así todo quedaba más simple. La mesa reaccionó con murmullos aprobatorios. Algún «qué buena idea» y comentarios sobre responsabilidad. Nadie preguntó si Evelyn estaba de acuerdo. Nadie consideró que aquello no era cuidado, sino despojo. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Evelyn no respondió de inmediato. No levantó la voz, no golpeó la mesa, no lloró.
Se quedó sentada con la espalda recta, las manos apoyadas sobre el regazo, como si estuviera escuchando una conversación que no tuviera nada que ver con ella. Pero por dentro algo se acomodó de golpe. No era sorpresa, era confirmación. Durante meses había notado pequeños movimientos, preguntas insistentes sobre sus cuentas, sugerencias de simplificar, visitas inesperadas para revisar papeles que ella nunca había pedido que revisaran. Daniel empezó a usar palabras que no eran suyas, frases que parecían sacadas de artículos sobre gestión familiar moderna. Evelyn lo escuchaba y entendía lo que estaba pasando, pero eligió observar. Esa noche comprendió que ya no era insinuación, era una declaración pública. La estaban convirtiendo en alguien que necesitaba permiso para existir. Y mientras los demás retomaban la cena, como si lo ocurrido fuera una muestra de madurez familiar, Evelyn miró a su hijo, no buscando pelea, buscando señal de conciencia. Daniel evitó su mirada. Se concentró en cortar el pavo, en servir más vino, en sonreír a los invitados. Ese gesto, más que las palabras de Lauren, fue lo que terminó de acomodar las piezas en la mente de Evelyn. No era solo la nuera intentando controlar, era su propio hijo aceptando la narrativa de que su madre era un riesgo que debía administrarse. Ella recordó en ese instante las madrugadas trabajando sola después de perder a Robert, el frío de las fábricas abandonadas que compraba casi regaladas, las manos manchadas de grasa arreglando máquinas que otros daban por muertas. Nadie en esa mesa sabía que la mujer a la que acababan de quitarle una tarjeta no dependía de nadie desde los 29 años, y tal vez, pensó, ese había sido su error. El silencio que antes protegía ahora la hacía parecer pequeña. Lo que nadie en esa mesa entendía era que Evelyn llevaba más de 40 años resolviendo problemas sin hacer ruido. Cuando Robert murió en aquel accidente en la planta industrial de Detroit, ella tenía 29 años y un bebé de meses en brazos. No había herencia, no había seguro suficiente, no había familia lista para sostenerla. Solo había facturas acumulándose en la mesa de la cocina y un silencio pesado en una casa demasiado grande para una viuda joven. Evelyn no sabía de inversiones ni de finanzas sofisticadas en ese entonces, pero sí sabía cómo funcionaban las máquinas. Había pasado años observando a su esposo trabajar, escuchando conversaciones técnicas sin que nadie se diera cuenta. Empezó arreglando equipos averiados en talleres pequeños, aceptando pagos mínimos, aprendiendo a negociar con hombres que dudaban de ella solo por ser mujer. De ahí pasó a comprar maquinaria rota, restaurarla y alquilarla. Luego hizo lo mismo con pequeños galpones industriales abandonados. Nunca habló de eso en voz alta. Nunca quiso que Daniel creciera creyendo que tenía un colchón detrás. Quería que aprendiera esfuerzo, no dependencia. Ese silencio estratégico, que durante décadas fue su escudo, ahora jugaba en su contra. Lauren veía a una mujer discreta y asumía debilidad. Daniel veía a su madre modesta y asumía limitación. Ninguno de los dos imaginaba que la mujer sentada al final de la mesa tenía propiedades industriales generando renta constante, contratos firmados desde hacía años, y una red de alquileres logísticos que funcionaba casi sola. Evelyn nunca necesitó ostentar porque su seguridad no estaba en la apariencia, y sin embargo, esa noche la estaban reduciendo a alguien incapaz de manejar una tarjeta bancaria. Mientras Lauren hablaba de organización y protección, Evelyn entendió algo con claridad fría. No estaban tratando de ayudarla. Estaban preparándose para administrar lo que creían que pronto sería suyo. No era cuidado, era anticipación disfrazada de responsabilidad. Y lo más duro no era la ambición de la nuera, era la facilidad con la que su hijo había cedido el timón. Lauren siguió hablando unos minutos más, explicando cómo habían simplificado accesos, cómo todo estaría centralizado, y cómo eso evitaría malentendidos futuros. Usaba términos técnicos con una seguridad que parecía ensayada, como si hubiera repetido ese discurso frente al espejo. Algunos familiares asentían, otros comentaban que era lo más prudente, que a cierta edad uno necesita apoyo. Evelyn escuchaba cada palabra sin interrumpir. No porque estuviera de acuerdo, sino porque necesitaba medir el alcance del movimiento. Cuando Lauren mencionó que ya habían hablado con el banco y que el proceso estaba en marcha, Evelyn entendió que no se trataba solo de una conversación doméstica. Había habido gestiones formales sin su consentimiento, y eso cruzaba una línea distinta. No era solo un gesto simbólico en la mesa de Navidad. Era intervención real. En ese instante, Evelyn tomó una decisión que nadie notó.
No iba a reaccionar como esperaban. No iba a llorar ni a defenderse impulsivamente. Durante años había aprendido que quien pierde el control emocional pierde ventaja. Levantó la vista con calma y preguntó, en un tono que no era ni agresivo ni débil, si todo eso ya estaba hecho o si aún estaban evaluando opciones. Lauren respondió que ya estaba resuelto, que era lo mejor para todos. Daniel intervino apenas para decir que era por su tranquilidad. Evelyn asintió despacio. Esa pequeña confirmación era lo que necesitaba. La humillación pública ya estaba hecha. Ahora solo quedaba decidir cuándo y cómo revertirla. Y mientras los demás volvían a servirse comida como si hubieran solucionado un problema, Evelyn dejó de sentirse herida y empezó a sentirse estratégica. La noche, que parecía cerrarse sobre ella, en realidad acababa de abrir una puerta que Lauren no veía. Hubo un momento breve en el que alguien encendió las luces del árbol y la conversación cambió de tema. Risas, fotos, comentarios sobre el nombre del bebé. Evelyn se levantó para ir al baño, pero en realidad necesitaba unos segundos sola. Se miró al espejo, observó su rostro sin maquillaje, las líneas marcadas por años de trabajo real, no de apariencias. No vio fragilidad, vio resistencia. Y mientras se lavaba las manos, recordó algo que había aprendido hace décadas negociando con hombres que intentaban pagarle menos de lo acordado. El poder mal usado se confía. Demasiado rápido. Lauren estaba convencida de que ya había ganado. Daniel estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto. Esa seguridad era su punto ciego. Evelyn respiró profundo y dejó que la emoción bajara. No era el momento de explicar su pasado ni de gritar cifras. Era el momento de dejar que la escena avanzara hasta el punto exacto donde la verdad doliera más que cualquier discusión. Volvió a la mesa con la misma calma con la que había salido. Nadie preguntó por su ausencia. Lauren estaba mostrando unos papeles impresos que, según ella, organizaban gastos futuros y posibles optimizaciones. Evelyn los miró de lejos, sin tocarlos. Sabía que en ese instante muchas personas pensarían que debía reaccionar, defender su autonomía, protestar. Pero hay algo que solo entiende quien ha sobrevivido sola durante años. No siempre se gana enfrentando en caliente. A veces se gana dejando que el otro crea que todo está bajo control. Si alguien que está leyendo esto ha sentido alguna vez que lo están reduciendo delante de otros, sabe lo que se siente ese nudo en el estómago. Si has llegado hasta aquí, cuéntame desde dónde estás leyendo, porque historias así pasan más cerca de lo que creemos. Esa noche, mientras todos brindaban por el futuro, Evelyn ya estaba trazando el siguiente movimiento en silencio. Evelyn volvió a sentarse y dejó que la conversación siguiera su curso. Lauren hablaba de presupuestos, de planificación para el bebé, de cómo era importante evitar errores administrativos. Daniel asentía con esa mezcla de nervios y alivio, como si al delegar el control también se liberara de una responsabilidad que nunca quiso cargar. Nadie notaba que la mujer que estaban intentando organizar había firmado contratos más complejos que cualquier presupuesto doméstico. Evelyn escuchaba con atención cada detalle, no para defenderse en ese instante, sino para registrar exactamente qué habían hecho y hasta dónde habían llegado. Cuando Lauren mencionó que ya habían pedido acceso a ciertos documentos bancarios para facilitar trámites futuros, Evelyn confirmó internamente que la línea legal también había sido cruzada. No era solo una decisión familiar mal ejecutada, era intervención sin autorización formal. Entonces, con una tranquilidad que desconcertó a más de uno, Evelyn dejó el tenedor sobre el plato y habló por primera vez con claridad. No gritó, no acusó. Solo preguntó si todo aquello estaba respaldado por algún poder legal firmado por ella. Lauren respondió rápido, diciendo que no era necesario formalizar tanto cuando se trataba de familia. Daniel murmuró algo sobre confianza. Evelyn sostuvo la mirada de su hijo y le dijo, con voz firme pero baja, que la confianza nunca reemplaza la ley. Ese fue el primer quiebre real en la noche. Algunos invitados empezaron a sentirse incómodos. Lauren intentó suavizar el ambiente, diciendo que solo estaban siendo responsables. Pero ya no era un discurso abstracto. Evelyn acababa de recordarles, sin levantar la voz, que no era una mujer confundida. Era alguien que entendía perfectamente lo que significa actuar sin autorización. Lauren intentó mantener la sonrisa, pero algo en su expresión cambió. Ya no era la seguridad relajada de quien cree estar ayudando.
Era la rigidez de quien siente que la situación puede salirse del guión. Daniel miraba alternadamente a su madre y a su esposa, como si recién estuviera comprendiendo que no se trataba solo de organizar papeles. Evelyn no aceleró el así momento. Sabía que cada segundo de silencio pesaba más que cualquier acusación directa. Recordó las veces que había negociado alquileres industriales donde el otro lado intentaba imponer condiciones injustas. Siempre funcionaba igual. Cuando uno mantiene la calma, el que exagera termina mostrando sus intenciones. Esa noche no necesitaba demostrar riqueza, necesitaba demostrar lucidez. Y eso era mucho más difícil de refutar. Fue entonces cuando Evelyn tomó su bolso con la misma naturalidad con las que había llegado. No había dramatismo en su gesto. Sacó el teléfono, marcó un número y esperó unos segundos. No explicó nada a la mesa, solo dijo que necesitaba confirmar algo importante antes de que la conversación avanzara más. Lauren intentó intervenir, diciendo que no hacía falta llevar las cosas tan lejos, pero ya era tarde. Evelyn no estaba reaccionando por impulso. Estaba corrigiendo una invasión. El nombre que mencionó al colgar, Edward, no era casual. Daniel frunció el ceño, intentando recordar dónde había escuchado ese nombre antes. Evelyn lo miró y dijo, con una serenidad que ya no tenía nada de vulnerable, que había ciertos asuntos que prefería tratar con asesoría adecuada. En ese instante, la noche dejó de ser una humillación pública y empezó a transformarse en algo muy distinto. Los minutos siguientes fueron tensos de una manera que no necesitaba gritos. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando, pero todos sentían que la escena ya no estaba bajo control de Lauren. Ella intentó reconducir la conversación hacia el postre, hacia el brindis, hacia cualquier cosa que diluyera lo que acababa de ocurrir. Daniel se levantó para recoger platos sin que nadie se lo pidiera, como si la actividad física pudiera aliviar la incomodidad. Evelyn permanecía sentada con la espalda recta, las manos tranquilas sobre la mesa. No parecía una mujer en crisis, parecía alguien esperando que una pieza importante llegara a su lugar. Y lo cierto es que, durante décadas, había aprendido que la paciencia es una herramienta mucho más poderosa que la reacción inmediata. Cuando el timbre sonó, algunos pensaron que era un vecino o algún invitado tardío. Daniel fue quien abrió la puerta. Edward no era un hombre llamativo, pero su presencia tenía esa formalidad que cambia el aire de una habitación. Traía una carpeta de cuero bajo el brazo y saludó con respeto, sin exageraciones. Lauren se tensó al verlo entrar. Daniel lo reconoció entonces. Era el abogado que había firmado ciertos documentos años atrás, aunque él nunca preguntó demasiado sobre qué eran exactamente. Evelyn se puso de pie despacio y agradeció a Edward por acudir con tan poca anticipación. No había teatralidad en su gesto, solo determinación. Y mientras todos intentaban entender por qué un abogado aparecía en medio de la cena navideña, Evelyn sabía que el momento que Lauren había elegido para exhibir poder se convertiría en cuestión de minutos en el escenario donde la narrativa cambiaría por completo. Edward no perdió tiempo en rodeos. Abrió la carpeta sobre la mesa, apartando con cuidado una fuente vacía, y comenzó a colocar documentos uno al lado del otro con una precisión casi quirúrgica. No hablaba en tono alto, pero cada palabra caía clara. Explicó que representaba a Evelyn desde hacía más de 20 años en la gestión de activos industriales y propiedades logísticas en distintos puntos del estado. Mencionó contratos de alquiler, sociedades registradas, estructuras de míos o India, protección patrimonial y, sobre todo, la titularidad exclusiva de esos bienes. Daniel se quedó inmóvil. Lauren intentó interrumpir para preguntar de qué se trataba exactamente, pero Edward continuó con calma profesional. Evelyn no solo tenía autonomía financiera, sino que era propietaria de un patrimonio considerable, completamente legal, documentado y protegido. El acceso reciente a ciertas cuentas, añadió, había sido intentado sin poder legal firmado, lo que obligaba a revertir cualquier modificación inmediata. La mesa quedó en un silencio distinto al anterior. Ya no era incomodidad social. Era comprensión abrupta. Lauren miraba los papeles intentando encontrar alguna fisura, pero todo estaba en regla. Títulos, registros, declaraciones fiscales, contratos vigentes. Daniel pasó de la sorpresa al desconcierto en cuestión de segundos. Nunca había preguntado demasiado sobre la economía de su madre porque asumió que era modesta. Evelyn nunca corrigió esa impresión. Edward explicó que
Cualquier gestión realizada sin autorización directa sería notificada y anulada formalmente. No había acusaciones emocionales, solo hechos. Y fue en ese punto cuando Daniel miró a su madre como si la estuviera viendo por primera vez. No como una mujer a proteger, sino como alguien que había construido algo que él jamás imaginó. Lauren, que minutos antes hablaba de organización y control, ahora entendía que había subestimado a la persona equivocada. Daniel fue el primero en romper el silencio. Pero no con una defensa, sino con una pregunta que sonó más a confesión que a reproche. Quiso saber por qué nunca le había contado nada de eso. Evelyn no respondió de inmediato. Lo miró con una mezcla de firmeza y cansancio acumulado. No había orgullo en su postura. Tampoco deseo de humillarlo como ella había sido humillada minutos antes. Le explicó, sin dramatismo, que había decidido que él creciera creyendo que el esfuerzo era la única garantía real. No quiso que viviera esperando herencias ni tomando decisiones basadas en dinero que aún no le pertenecía. Lo protegió de la comodidad excesiva, no del amor. Y agregó algo que dejó a todos inmóviles. El silencio fue una elección consciente, no una carencia. Y cuando el silencio es elección, no es debilidad. Lauren intentó recuperar terreno diciendo que solo buscaba estabilidad para el bebé, que nadie quería faltarle el respeto, pero ya no tenía la misma fuerza en la voz. Edward aclaró que anticipar control financiero sin consentimiento podía interpretarse como intervención indebida, especialmente cuando la persona afectada es plenamente capaz. No estaba amenazando, solo estableciendo límites legales. Evelyn entonces habló con claridad sobre algo que hasta ese momento nadie había considerado. Lo que más le dolió no fue el intento de reorganizar cuentas, sino haber sido presentada públicamente como alguien incapaz. Esa fue la herida real. No el dinero, la imagen, la reducción. Y fue ahí cuando Daniel bajó la mirada, comprendiendo que el daño no era administrativo, era moral. Si esta historia te está haciendo pensar en alguien que también fue silenciado en nombre del cuidado, compártela. A veces, leer lo que otros vivieron ayuda a poner límites a tiempo. La conversación ya no era un espectáculo. Se volvió íntima, incómoda y real. Algunos invitados empezaron a despedirse en silencio, entendiendo que estaban presenciando algo que no les correspondía. Lauren dejó de sostener la postura perfecta y se sentó. Visiblemente afectada. No lloraba, pero su seguridad había desaparecido. Daniel se acercó a su madre con torpeza, como si no supiera desde qué lugar hablarle ahora. Evelyn no lo rechazó, tampoco lo consoló. Le dijo que la confianza se construye preguntando, no asumiendo. Que si alguna vez hubiera tenido dudas sobre su capacidad, lo correcto era hablar con ella, no intervenir a sus espaldas. No había rencor en su tono, pero sí una línea clara que no volvería a cruzarse. Edward recogió los documentos, dejó copias necesarias y confirmó que cualquier trámite bancario sería corregido en las siguientes horas. Esa noche no terminó con gritos ni con reconciliaciones instantáneas. Terminó con comprensión. Daniel pidió tiempo para procesar lo ocurrido y admitió que había repetido argumentos que no eran suyos. No era solo influencia de Lauren, era comodidad. Era más fácil aceptar que su madre necesitaba dirección que reconocer que había dejado de verla como adulta independiente. Lauren permaneció en silencio la mayor parte del cierre. Entendía que su error no había sido preocuparse, sino actuar como si la preocupación le otorgara autoridad. Evelyn no anunció castigos ni venganzas. Solo dejó claro que reorganizaría su estructura patrimonial de manera formal, estableciendo límites que evitaran cualquier intervención futura sin consentimiento explícito. No necesitaba humillar para recuperar poder. Solo necesitaba marcar fronteras. En los días que siguieron, Daniel tomó distancia. No fue un gesto dramático ni una ruptura explosiva. Fue algo más sobrio. Empezó a cuestionar decisiones, a revisar conversaciones pasadas, a notar cuánto había cedido sin pensar. La separación con Lauren no ocurrió de un día para otro, pero esa noche marcó el inicio. Entendió que proteger a su futuro hijo no implicaba despojar a su madre de dignidad. Buscó asesoramiento, habló con calma y asumió su responsabilidad en lo ocurrido. Evelyn no lo presionó ni lo manipuló emocionalmente. Sabía que las decisiones reales nacen de comprensión, no de culpa. Y aunque la relación quedó herida, ya no estaba basada en suposiciones.
Daniel dejó de verla como alguien que debía ser administrada y empezó a verla como lo que siempre fue. Una mujer que sobrevivió cuando nadie la sostuvo. Evelyn, por su parte, actuó con la misma precisión con la que había construido su patrimonio. Formalizó un trust para su futuro nieto, estructurado de tal manera que ningún adulto pudiera utilizarlo por conveniencia personal. Estableció condiciones claras, transparentes, legales. Parte de sus ingresos los destinó a un fondo para mujeres viudas y madres solas que enfrentaban procesos financieros sin apoyo. No lo anunció en redes, no lo convirtió en espectáculo. Lo hizo porque sabía lo que significa que el sistema te trate como invisible. No buscaba demostrar riqueza, buscaba garantizar autonomía. Reorganizó sus cuentas, actualizó documentos, dejó instrucciones detalladas y sobre todo dejó claro que el respeto no es negociable. El dinero era secundario, la dignidad no. El siguiente encuentro entre madre e hijo no fue en una mesa festiva ni frente a invitados, fue en la cocina de la casa de Evelyn, con café sencillo y sin adornos. Daniel llegó con una postura distinta, menos defensiva. No venía a justificar, venía a entender. Le preguntó cosas que nunca antes había preguntado. ¿Cómo empezó todo después de la muerte de Robert? ¿Cómo logró comprar su primer galpón? ¿Cómo aprendió a negociar sin respaldo? Evelyn habló sin exagerar nada. Le contó de los primeros meses sin dormir bien, de las manos cortadas arreglando piezas viejas, de los hombres que se reían cuando la veían entrar a cerrar un trato. No dramatizó el pasado, solo lo expuso como fue. Daniel escuchó más de lo que habló. Por primera vez la vio como una persona completa, no solo como madre. Evelyn no exigió disculpas públicas ni cambios inmediatos. Lo que pidió fue algo más difícil, coherencia futura. Le dijo que el respeto no se demuestra con palabras emotivas, sino con decisiones constantes. Que si alguna vez volvía a sentir dudas sobre su capacidad, lo hablara directamente con ella. Daniel aceptó. La separación con Lauren avanzó con madurez por el bienestar del bebé. Y aunque el proceso fue doloroso, no estuvo cargado de odio sino de límites. Evelyn entendió que el conflicto no había sido solo financiero, sino generacional. Muchas veces el control se disfraza de cuidado, y eso es lo más peligroso. Ella no se necesitaba demostrar que era fuerte. Lo era desde hacía décadas. Lo único que hizo esa noche fue recordarles a todos, incluido a su propio hijo, que el silencio solo es poder cuando es elección. Cuando otros lo usan para borrarte, deja de ser discreción y se convierte en injusticia.